Bueno, buenos días a todas, todos. Disculpen la demora en empezar, estamos con un pequeño retraso de una de las participantes. Supongo que en los traslados que son un poco complicados acá en Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Susana Vidal, soy especialista regional del programa de Filosofía y Humanidades de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO, que tiene asiento en Montevideo. Y bueno, vamos a tratar de moderar este panel con estos buenos amigos y excelentes académicos, contarles un poquito, muy brevemente, cómo ha sido un proceso que comenzó creo el año pasado, con una iniciativa de llevar el año pasado, en agosto del año 2007, se hizo el Congreso Mundial de Humanidades en Liege, organizado por el Programa de Humanidades de UNESCO y el Consejo Internacional para la Filosofía y las Humanidades, que es una entidad independiente, global, pero que la respalda la UNESCO. Este congreso, digamos, de alguna manera convocó a todas las instituciones que trabajan en filosofía y humanidades a presentar sus proyectos. Fue un evento realmente muy importante, y conjuntamente con el grupo de trabajo de filosofía política de Claxo, que está con mi amigo Eduardo Rueda, pensamos en la posibilidad, junto con el programa de filosofía de UNESCO, de presentar una mesa allá, presentar una cosa desde el sur, unas ideas desde el sur, y así se organizó un simposio sobre identidad cultural, diversidad y buen vivir, nuevos marcos éticos políticos dentro del eje promoción del pluralismo y conocimiento indígena. Y así fue que se hizo allá. Creo que fue una voz diferente en el Congreso, donde había mucha gente, sobre todo europea. Así que a partir de eso hubo una cantidad de intercambios, sobre todo con el Consejo Internacional para la Filosofía, con el secretariado, que tiene una serie de proyectos, pero fundamentalmente la idea fue insertarse dentro de lo que fueron los resultados de la Conferencia Mundial de Humanidades. Yo los invito a leerlos, The Outcome of the World Humanities Congress, porque fueron de alguna manera un llamado de todos los participantes. De los participantes que hicieron 6 llamados a las instituciones académicas, a los gobiernos, a las organizaciones que reúnen a los investigadores e investigadoras en el campo de la filosofía, y también a la UNESCO. Es decir, los participantes hicieron unos llamados a la UNESCO por un cierto, digamos, postergamiento de las ciencias humanas en los últimos años, en el apoyo que la UNESCO había brindado. Dentro de ese llamado que yo los invito, esos llamados que yo los invito a leerlos, porque la verdad que son bien interesantes, uno de ellos hacía una propuesta fuerte, que era el de repensar el marco epistemológico de las humanidades. Y esto de alguna manera lo hacía tratando de convocar a una convergencia de las distintas tradiciones del pensamiento, no solamente las clásicas y diríamos las hegemónicas, sino otras, y particularmente integrar las visiones desde las tradiciones indígenas y desde las narrativas indígenas. Esto también pretendía recuperar el lenguaje, las distintas lenguas, que muchas veces los documentos y la mayor parte de los trabajos no son traducidos a las lenguas originarias, y también pretendía integrar los saberes tradicionales dentro de un proyecto global que se llama un proyecto global para una reescritura de la historia de la humanidad. En este sentido, pensamos en proponer de hacer una propuesta desde América Latina a esta convocatoria, a este llamado. Como les dije, se llama Una historia global de la humanidad, y en este sentido fue que pedimos al grupo de Claxo que hiciera un proyecto que están desarrollando y sobre el que van a presentar hoy los avances de trabajo, que precisamente tiene que ver, después Eduardo nos va a comentar mejor, sobre cómo aportar
7 visiones de comunidades indígenas latinoamericanas, o las visiones de 7 comunidades latinoamericanas a esta narrativa de una historia, o un repensar la historia de la humanidad. Brevemente era lo que quería comentarles, porque me parece que puede ser también una inspiración para otros que quieran sumarse a ello. Y así que estamos trabajando con el grupo de Claxo y el programa de humanidades de UNESCO, y propusimos esta mesa que se llama Problemas y retos ético-políticos de un programa de historización de la humanidad, una mirada desde América Latina, y que vamos a contar con la presencia de Ana María Larrea Maldonado del Instituto de Estudios Ecuatorianos de Ecuador, que estamos esperando que llegue, Augusto Castro Carpio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Eduardo Rueda de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Así que yo, sin más, voy a pasarle la palabra a Augusto Castro para que comencemos, porque no tenemos mucho tiempo. La idea es hacer unas intervenciones de unos 15 minutos cada uno de ellos, para luego hacer intercambio con ustedes y escuchar también la participación de ustedes. Augusto Castro es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tokio del año 2006, es licenciado y magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la misma universidad, exdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, y del Comité de Investigación para Seres Humanos y Animales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Comité Directivo de Claxo, coordinador de la Red de Posgrados de Sociedad y Ambiente y actual director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza de RI. Hay más. Augusto. Este me parece que funciona mejor. Con este. Sí, por favor. Bueno, eso es. Muchísimas gracias, Susana, y muchas gracias también por permitirme participar en el grupo para esta investigación, a Eduardo y a toda la gente de nuestro grupo. Y yo quiero, para hacer una reflexión de frente ya sobre este programa de historización de la humanidad y desde la perspectiva latinoamericana, dado que tenemos poco tiempo, señalar 4 ideas que me parece que pueden ser importantes a colocar acá como si fuese un pozo para reflexionar. Una primera idea que yo pienso es interesante que este programa hable y que es un supuesto fundamental, es que no podemos seguir con una sola mirada en lo que respecta al mundo y a la especie humana. Y esa mirada es la que hemos tenido en estos siglos, es una mirada que ha estado marcada por todo este proceso de modernidad, de modernización, y creo yo que este es un tema de debate. No hay una sola mirada frente al mundo, hay varias miradas frente al mundo y frente a nosotros mismos. Hola, perdón. Y yo creo que este asunto creo que queda muy claro en este programa, en este proceso, en esta discusión, porque lo que vamos a hacer es interpelarnos a nosotros mismos recogiendo opiniones de gente diferente, ¿no? De personas diferentes. Lo digo diferente en el mejor sentido de la palabra. La segunda idea que quiero señalar en este breve comentario es una mirada de América Latina. Y yo creo que América Latina es un espacio, es un territorio, es un mundo complejo y diverso. Debemos reconocer o recordar que tenemos más de 500 lenguas, y lo que evidencia una lengua es la existencia de un pueblo, porque las lenguas no son individuales, pueblos grandes y chicos, pequeños y multitudinarios, pero son pueblos, ¿no? Y esto significa que tenemos no una cultura latinoamericana en sentido estricto, sino muchas culturas latinoamericanas,
aparte de las que cada nación y pueblo construyen, los intersticios de esas culturas y las relaciones que se han establecido entre los diversos pueblos generan una complejidad aún mayor para hablar de cultura, si es que entendemos la cultura como un proceso de civilización, para utilizar parte de la tradición clásica, ¿no? Yo quisiera más bien entender la cultura como una manera de pensar y como una manera de realización de la vida humana, pero también quiero entender la cultura como una manera de hacer las cosas, como técnica. En realidad, cultura y técnica están totalmente vinculados. Hemos llamado cultura a la manera en que nos construimos en términos de ideales y de formación humana, y hemos llamado técnica a las cosas que hacemos. Incluso yo no sé cómo será en otros países, pero cuando uno recuerda la cultura chavín, por ejemplo, define la cultura por las técnicas de enterramiento, por las técnicas de construcción de vasijas, le llamamos cultura. Entonces somos cultura por los artefactos y somos cultura por nuestra manera de ser y de pensar. Bueno, ese es el desafío, allí hay un desafío inmenso. Y creo que cuando abrimos y desbrozamos las posibilidades de una investigación, nos encontramos con cosas impresionantes, ¿no? Y quiero poner 2 o 3 ejemplos. Y que no sé si vamos a tener la capacidad para poder precisar y comentar todo. Para las lenguas de la selva, la cantidad de palabras que expresan verde es impresionante y que son imposibles de ser traducidas al español, porque el español no tiene 100 variedades de verde. Si tuviésemos que traducir, que no es el caso porque no nos compete en este caso, la cantidad de palabras que tienen los inuí o los viejos esquimales sobre el blanco, tampoco tendríamos posibilidades de traducirlo. Como no tenemos la posibilidad de traducir todos los tipos de queso que tienen los franceses, ¿no? Pero es que cada pueblo tiene precisiones y acentos mayores de acuerdo a su territorio y a su naturaleza. La variedad de palabras y de vocablos quechuas, por ejemplo, para determinar las montañas, ¿no? Hablar de Chala, Janca, Quechua, Suni, etcétera, que son pisos altitudinales y que expresan, no solamente expresan la palabra, sino expresan flores, plantas, animales, etcétera, en ese contenido, son muy grandes, porque son poblaciones que han crecido construyéndose alrededor de estas cosas. Entonces, la lengua, la cultura, está de alguna manera construida sobre la base del mundo en el que se vivió, ¿no? Y esa es la tercera idea, que nuestros orígenes, creo yo, en todo caso es la hipótesis, por lo menos para mí, los orígenes están absolutamente ligados al territorio. Y territorio y especie humana en América Latina tienen un maridaje sumamente importante que hay que saber entender. Que muchos de nosotros nos sintamos conciencia subjetiva o espíritu, no invalida que no lo seamos, ¿no? O sea, que seamos precisamente todo lo contrario, naturaleza real. Incluso, para poner otro ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿De dónde salió la palabra Perú? ¿De dónde salió la palabra México? ¿De dónde salió la palabra Brasil? Argentina sabemos que es de plata, ¿no? Uruguay o Paraguay son palabras, o Venezuela, son palabras que nacen. Colombia no, porque es de Colombia. Bueno, pero y Venezuela de Venecia. Se los llaneros. Pero en todo caso, por las aguas. O sea, lo que tenemos que pensar es que ¿qué es aquello que nos ha nombrado a nosotros como territorio? Pero digo esto porque ese es el nombre que la parte de criollos asume como suyo.
No te llamas español, pero te llamas chileno. Asumes el nombre del territorio en que vives. No puedes ser español. Pero los pueblos antiguos también hicieron lo mismo. Los habitantes de la Arauca son araucanos. Y los quechuas pertenecen a una región específica del territorio que es la región quechua. No sabemos si ellos le pusieron el nombre o ellos se pusieron el nombre del territorio. Eso es imposible desligar. De la misma manera, estábamos conversando antes de esto, los términos de la medicina, de la salud. Nos curamos con plantas medicinales que se hunden en los tiempos. Yo me acuerdo, estuve en la selva central del Perú, fui a dar una conferencia, una charla sobre esto, y un profesor nos invitó a ver su parque botánico. Y claro, los monos, yo no sabía cuándo era la diferencia entre el parque botánico y la universidad, porque en realidad todo era una selva intrincada, ¿no? Y eso, ignorante yo, miro a los monos pasando de un árbol a otro, y se me ocurre preguntarle, ¿y si me pierdo en la selva, qué debo comer? Y el profesor me dice, si usted se pierde en la selva, profesor, usted debe comer lo que el mono come, porque usted lo ha visto, es igualito a nosotros. Lo que él puede comer, usted puede comer. Entonces creo que la medicina tradicional viene más allá de la especie. O sea, ellos aprendieron qué se podía comer y qué no se podía comer. Y los humanos heredamos eso. O sea, hay cosas que hay que pensar, hay que reflexionar, hay que trabajar. Y finalmente, en mi caso, yo quisiera, ya he conversado con alguna gente para trabajar en dos grupos, son casos para la investigación, pero en realidad son un par de pueblos. Uno son los aymaras del altiplano peruano, donde conozco algunos sabios o abuelos o gente sumamente interesante. Uno de ellos, Domingo Saiditupa, el domingo hijo del diablo, más o menos eso es lo que significa. Es un tipo muy valioso y conoce mucho sobre su propia tradición. Es la parte aymara. Los aymaras son un pueblo grande, pero la parte de los peruanos, los aymaras peruanos son los viejos lupacas, porque hay los pacajes y hay otros que son los aymaras bolivianos, etc. Entonces ya cuando uno entra se da cuenta que hay que ir distinguiendo variedades de pueblos. Y el otro caso será, tú trabajarás los quechuas del norte. Yo quisiera trabajar también en la gente del quechua chanca y quechua del Cusco, ¿no? que son otros pueblos, ¿no? A veces uno dice, ¿quién hizo la guerra de Sendero? Los chancas no fueron los indios en general. Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica es lo que se conoce como los chancas. Es el quechua chanca, ese es el que se reveló. No fueron los quechuas del Cusco ni los aymaras del altiplano, por eso Sendero tenía límites. Pero eso es parte de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Yo voy a tratar de trabajar esas dos experiencias con gente que dé testimonios en la lengua original para que sea traducida a demás lenguas. Creo que ese es y eso es una responsabilidad ética y un mandato político. Vamos a hacer solo 7, ¿no? 7 pequeños casos, pero en realidad nos faltan 493 en términos de todo lo que es América Latina, ¿no? Como 100 pueblos tiene México, ¿no? Brasil otro centenar de pueblos, entre Ecuador, Perú y Bolivia hay 120 más o menos, y está todo el Cono Sur, y está todo lo que es Colombia. Entonces, no estoy exagerando, y Centroamérica, no estoy exagerando, quizá me quedo corto. Entonces, una variedad de pueblos que, si queremos decir, bueno, ¿qué significa la conciencia o el pensamiento latinoamericano?
No sabemos. Hasta ahí, gracias. Cuando quieras. Bueno, les decía que en los pueblos indígenas tenemos una noción distinta del tiempo, una noción que interpela ese tiempo lineal que vivimos en Occidente, ese tiempo lineal que imaginamos en Occidente, ese tiempo progresivo, ese tiempo de una línea que evoluciona y que nos lleva hacia el progreso, hacia el desarrollo. En la noción indígena del tiempo, y reitero, estoy hablando de los pueblos quichua indígenas, quichua andino-amazónicos, esta noción del tiempo es una noción circular, una mirada circular donde los momentos van y vuelven, donde el futuro no está adelante, porque yo al futuro no lo puedo ver. Yo lo que tengo adelante es mi pasado, que es lo que yo puedo ver y con lo que me puedo mover, lo que me inspira a seguir, no digo adelante, porque el pasado está atrás, el futuro está atrás, es lo que yo no puedo ver. Yo no sé qué es lo que me va a pasar mañana, pero sí sé lo que me pasó ayer. Al pasado lo conozco, al pasado lo recuerdo, y es el pasado como parte de mi memoria el que me da la fuerza necesaria para enfrentar eso que está atrás, que yo no lo puedo ver y que no lo conozco. Entonces, dentro de esta concepción circular del tiempo, se plantea una relación distinta con nuestros ancestros, con los seres que nos precedieron, porque ellos están delante mío. Ellos son los que me motivan a seguir en la vida. Pero también una relación distinta con nuestros hijos que están en el aquí y nuestros nietos que están en el futuro. Entonces, ahí tenemos todo un tema pensado ya desde la perspectiva más occidental de responsabilidad generacional, de sostenibilidad, de sustentabilidad, como quieras llamarlo, pero es desde esta visión circular del tiempo. Por otro lado, pensemos qué nos dice la categoría de espacio. Los seres, como ya vimos cuando veíamos el tema de la historia, somos vistos, los seres humanos somos vistos como partes del cosmos, no estamos separados de él. Cualquier cosa que hagamos a las plantas, al agua, a las montañas, nos afecta. Es un daño que nos hacemos a nosotros mismos. No somos un ser independiente, autónomo por fuera de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Y la naturaleza además nos constituye. Se debe, por lo tanto, agradecer a la Madre Tierra por lo que nos da, porque somos parte de ella. Y ahí viene esta categoría de Pachamama, que ha sido traducida, siempre como traduce Occidente, de manera limitada, como Madre Tierra. Pero en realidad Pachamama es mucho más que Madre Tierra. No solamente es la madre tierra, la madre naturaleza, la que nos permite la vida, es la fertilidad, la fecundidad. Tiene un significado más profundo, que es justamente la conjugación de tiempo y espacio en una sola categoría. Sí, ya concluyo. Pacha en quichua significa universo, mundo, tiempo y lugar. Las visiones eurocéntricas de nuestra historia han llevado justamente a que invisibilicemos estas experiencias importantes que mucho tienen que decir frente a los desafíos contemporáneos de la humanidad. Boaventura nos ha presentado las distintas formas de invisibilización con las que opera el pensamiento dominante a través de la creación de monoculturas.
invisibilización que nos lleva a desechar experiencias por considerarlas inferiores, arcaicas, que son producidas por seres ignorantes, subdesarrollados, atrasados, una serie de categorías con las que calificamos los otros modos de pensar. Y dentro de esto se ve a los pueblos originarios como seres cercanos a la magia, al mundo de lo natural y alejados de la ciencia, incapaces de tener su historia y contar su propia historia. De este modo, el eurocentrismo deshistoriza. Es una forma de deshistorizar y de eliminar todas las historias que no entran dentro del canon occidental. Bueno, yo diría del canon de los países centrales, porque eso de Occidente también es. Nosotros somos Occidente. Pues la historia de los pueblos originarios no existe. Son considerados hombres de la naturaleza, por definición, seres sin historia, o en un estado primigenio de evolución social, que tendrán historia, pero que ahora no la tienen. La iniciativa que nos proponemos hoy busca recuperar justamente las múltiples experiencias, mostrando otras historias, otras visiones, otras narrativas sobre la historia de la Pachamama. Se ubica en el plano de la utopía, incita a considerar el mundo a partir de otras preguntas para ignorar las consignas que se nos presentan como obvias, como normales. No busca la adopción del punto de vista del otro, sino un acercamiento a la concepción de una forma diferente de vida que señala la limitación y el carácter situado de las categorías propias por su condición hegemónica. Y nos invita también a tomar en serio la presencia de actores históricos no humanos. Y creo que ese es el gran desafío que enfrentamos. Muchas gracias. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro tercer expositor, al profesor Eduardo Rueda. Él es director, profesor titular del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, es doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco. Actualmente es coordinador del Grupo de Trabajo de Filosofía Política de Claxon y es profesor de Teoría Social en el Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Javeriana. Ha sido profesor invitado en varias universidades de América Latina, Holanda y Alemania, e investigador residente en el Instituto for Advanced Study in the Humanities, KWI, en Alemania. ¿Okay? Eduardo. Bueno, yo voy a hablar también en un sentido muy similar al de Ana, haciendo algunas consideraciones teóricas y metodológicas sobre lo que entraña un proyecto de historiar la humanidad a partir de los pueblos originarios. Bien, en esta breve reflexión quisiera abordar apenas de manera general dos cuestiones. La primera tiene que ver con la pertinencia o impertinencia que un programa de historización de la humanidad elaborada con los materiales narrativos de nuestras comunidades, tiene que ver, con la pertinencia o impertinencia que un programa de historización de la humanidad elaborada con los materiales narrativos de nuestras comunidades originarias tendría. Trataré de captar algunos de estos claroscuros como paso necesario para definir las bases de un uso emancipatorio de estos materiales. La segunda cuestión se interroga, solo de manera introductoria, por las consecuencias que tendría para la comprensión de las crisis y tensiones de las sociedades actuales una historización que pone en evidencia concepciones no occidentales del tiempo y de los tiempos históricos como a las que Ana ya se refirió.
Bien, entonces la primera parte se llama Historiar la humanidad de los pueblos originarios, luces y sombras. Esto es muy cortico y es apenas unas notas. 3 asuntos parecen fundamentales al momento de considerar la pertinencia o impertinencia, es decir, el rol emancipatorio o hegemónico que puede jugar en la arena cultural y política la investigación de las narrativas originarias sobre la historia de la humanidad. El primer asunto toca a la pertinencia de la noción misma de humanidad que se presenta como eje del trabajo, que es un asunto sobre lo cual Anilla también reflexionó. La humanidad, qua idea constitutiva, ha exhibido siempre el rostro jánico de la inclusión y la exclusión. La humanidad ha sido blanca, masculina, europea, cristiana, heterosexual y binaria. Su constitución es así arquetípica, colonial, excluyente, etnocéntrica. Su invención ha surgido a contraluz del bárbaro, el esclavo, las sordas, los infieles, los torcidos, los indios, los negros, los herejes, los monstruos. La humanidad ha constituido así un dispositivo para en muchas ocasiones justificar los exorcismos numerosos, las cuarentenas, los confinamientos, los armarios, los resguardos, las medicalizaciones, la casa-hogar, los cuerpos vigilados. No obstante estas sombras, la humanidad ha inspirado también la resistencia anti-exorcizadora, decolonial, anti-etnocéntrica. En la idea de humanidad se encuentran los materiales para una crítica de las formas diversas de saber-poder que han situado a unos adentro y a otros afuera de ella. Bajo todas las formas de resistencia anticolonial, feminista, étnica, religiosa y cultural, subyace el sentipensamiento, como diría Orlando Falsborda, de pertenecer todos a la humanidad y por ello de ser igualmente merecedores del derecho a ser reconocidos como plenamente humanos. La expresión "somos seres humanos" conserva sin duda un enorme poder normativo. Lo que sea la humanidad no fue nunca posible aclararlo por delante. Todos los esfuerzos de indicar positivamente lo que ella sea han estado saturados, por así decir, de inhumanidad. En toda antropología de caracteres fuertes, como diría Lyotard, se hace presente la barbarie. A caracterizaciones tan generales como la que, por ejemplo, elabora John Rawls, filósofo político norteamericano, que describe a las personas, es decir, a los humanos, como agentes razonables porque saben que necesitan vivir con otros, irracionales porque quieren ser felices, ya las feministas y los críticos Foucaultianos le pasaron factura, mostrándole cómo su noción de razonabilidad y de racionalidad era profundamente patriarcal e individualista. Es la conciencia de que todo positivismo impone una forma de barbarie la que al menos en parte lleva a Foucault a proponer su lectura tan original del texto de Kant, Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? En ese texto Foucault precisa que, cito, la ilustración es un proceso que nos libera del estado de tutela. Hasta ahí la cita. En el marco de esta afirmación, la humanidad que quiere ser aclarada por delante queda siempre presa de formas diversas de tutela. La idea de humanidad que en cambio puede transgredir las formas diversas de tutela es más bien aquella que motiva la identificación de los límites a la libertad. Y esa sería una idea importante para el proyecto. En este contexto teórico, la historización de la humanidad desde las narrativas de nuestros pueblos originarios no consiste tanto en un trabajo que aclare cómo esas narrativas relatan la historia de todos, sino más profundamente en un trabajo que muestre cómo en esas historias se perfilan transgresiones contra formas diversas de limitación a la libertad que estuvieron y están atadas a una idea particular de humanidad. Es ahí donde reside parte de su carácter emancipador. O sea, un poco lo que tú decías, lo que decían, hay otras formas de pensar la humanidad y eso implica también posibilidades nuevas de libertad. Un segundo asunto tiene que ver con el arbitraje ético-político de un proyecto que quiere recoger narrativas originarias sobre la historia de lo humano. El extractivismo en ciencias sociales ha sido tematizado críticamente con dos argumentos poderosos. El primero de ellos afirma que extraer narrativas o saberes tradicionales para exotizarlos, o sea, volverlos exóticos, y por su intermedio
apalancar desarrollos disciplinarios y carreras profesionales en el seno de una organización institucionalizada de saberes occidentales resulta ética y políticamente inaceptable. Al colocar al sujeto de las narrativas, al que suele llamarse fuente o informante, en un lugar que a la vez que lo reifica lo despolitiza, en un lugar en el que aún como dueño de la tradición carece de los elementos para dar cuenta de ella misma como un saber sistematizado, se potencian jerarquías epistémicas que destituyen a dicho sujeto del espacio del conocimiento. Tan grave como esta es la crítica que repara en el carácter vertical, extraño a los actores que pretenden ser involucrados, de una investigación que haga preguntas que no arranquen en las realidades históricas y problemáticas de los sujetos fuente, constituidos así en un recurso para resolver preguntas configuradas por fuera de sus realidades. Los sujetos quedan en su función reflexiva atrapados por agendas que los desvinculan políticamente de aquellas realidades y que producen resultados que rara vez pueden ser apropiados para alimentar procesos emancipatorios propios. En el texto de Horkheimer, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, y en el de nuevo de Orlando Farsborda, Ciencia, Compromiso y Cambio Social, por citar solo estos dos textos, se denuncia el modo en que el saber científico social puede tomar la forma de despojo del saber y de la autoridad epistémica del sujeto fuente, y despojo al saber mismo de su potencial políticamente transformador. Bajo esta restricción normativa, la investigación de las historias de la humanidad de los pueblos originarios no solo ha de renunciar a toda praxis de despojo epistémico, reificadora y jerarquizante, sino que ha de promover transgresiones de órdenes sedimentados de narración, periodización y diferenciación de la historia del humano que potencien la praxis crítica y emancipadora de las propias comunidades. Para ello se exige a la investigación una especial performatividad. En su desarrollo ha de reinstalar al narrador como sabedor y al investigador como mero relator. De hecho, en la página nuestra aparecen nosotros como relatores, ¿no? En un acto de jerarquización inversa, reinstaura la autoridad del primero a la vez que desenviste al segundo de autoridad epistémica. Bajo la lógica de este acto, el relator construye el espacio comunicativo para que toda narración arranque en una tematización crítica del presente. La injusticia que viven en nuestros pueblos originarios y sus territorios es por ello el punto de partida y foco de una narración que mira atrás y adelante, que explica y proyecta, que rememora y augura, que desteje lógicas de periodización y reteje visiones del tiempo con potencial sanador. La historia de la humanidad, en otras palabras, que es como se llama nuestro proyecto, ha de ser sobre todo historia, como insiste Walter Benjamin cuando hace crítica del historicismo, de los no hechos, historia de excepción y a la vez narración subversiva de otro mundo posible. Esta última consideración lleva a una tercera cuestión: ¿cómo elaborar la relatoría de estas narrativas sin que en el acto de comunicarlas se deshaga la jerarquización inversa, gracias a la cual el narrador es reinvestido de autoridad epistémica? ¿Cómo fabricarla textual y contextualmente de tal modo que a la vez que visibilicen lo narrado, no lo hagan aplanándolo en un informe escrito? ¿Cómo mantener la subversividad de lo narrado contra la inevitable domesticación que sobre los saberes originarios impone el texto lineal, catalogable, referenciable? Deslimitarse del libro hay un indicio fundamental: incluirlo y a la vez rebasarlo. Dentro de sus límites del libro, interrogar el orden de la escritura desde el orden simbólico del que lo narra. Pero además lo narrado tiene que mantener su vínculo territorial, instalándose en un espacio que a la vez que lo potencie, lo deslimite, es decir, que permita que hable más de lo que habla. La investigación apuesta así por un doble régimen de textualidad contrahegemónica, la de una escritura hilada en órdenes no canónicos, que es lo que será el libro al final, y la de una instalación itinerante que sea a la vez acto político de memoria y de augurio. Quisiera terminar con lo siguiente: la historia humana en un tiempo posmetafísico.
A lo largo de mi vida he podido acompañar al pueblo maya en varias celebraciones calendáricas. Dos me resultan especialmente memorables. La del cierre del ciclo del dios humeante, un ciclo de 468 años, correspondiente a 9 periodos de 52 años que iniciaron con el desembarco de Cortés en costas mexicanas, y la del cierre del 13º Bactún, un ciclo que había iniciado en la llamada cuenta larga hace más de 5.000 años. Ese evento fue en 2012, el anterior fue en 1987, hace muchos años. Ambas celebraciones marcaban periodos que terminaban e iniciaban, fuegos viejos y fuegos nuevos, periodos distintos del mundo natural y a la vez tiempos diferenciados, no solo para ellos, los mayas, sino para los humanos en general. Estas renovaciones y cierres, subsidiarias de un tiempo cósmico culturalmente organizado, ofrecen el trasfondo de una historia del mundo en la que se desvanece la distinción moderna entre naturaleza y cultura. El tiempo dicta en esta visión el compás y el sentido de configuraciones epocales en las que naturaleza y cultura se impregnan de la tonalidad propia de un tiempo cosmopolíticamente soberano. Los mayas entienden estas disposiciones cosmopolíticas del tiempo a través de signos animales y vegetales que simbolizan las tonalidades o cargas de diversos ciclos temporales sincrónicamente articulados. Bajo el orden soberano que así se despliega, la humanidad y la tierra se enrumban hacia nuevos órdenes de libertad. Liberación define el sentido de un transcurrir en el que el tiempo no es mero continente de la historia, sino material invisible para la producción de órdenes de libertad naturales y culturales sucesivos. Si admitimos que el tiempo no puede ser concebido sino desde algún modo de imaginación cultural, estaremos en posición de desnaturalizar nuestra concepción occidental antropocéntrica del tiempo. La coexistencia cultural de modos antropocéntricos, como los occidentales, y cosmopolíticos, como los originarios, de concebir el tiempo, podría animar intercambios y síntesis interculturales novedosas. Entre la contingencia radical, Occidente, y el devenir cosmopolíticamente organizado, pueblos originarios, entre una historia elaborada solo por nosotros, Occidente, y una historia en la que nosotros somos parte de un tejido del tiempo más amplio, pueblos originarios, parecería posible ir más allá de la mera indiferencia etnocéntrica. Mi impresión y esperanza es que un proyecto de historiar la humanidad desde las voces de nuestros abuelos nos ayude a definir otros modos de ver y tramitar los desafíos propios del tiempo en que vivimos. Muchas gracias. ¿Vas a querer mostrar eso o no? No ahora. Sí. Se puede, pero mientras tanto me gustaría, muchas gracias. La verdad que nos va dando un puntapié inicial para ver lo que va a ser el desarrollo futuro del proyecto. Me gustaría que abriéramos a comentarios o algunas preguntas para ellos, y si alguno quiere hacer algún aporte. Gracias. Bien, la pregunta sería para los tres, y es en relación a la manera en la cual se acercan a las fuentes narrativas, por así decirlo, que ya lo plantearon los tres, es pues desde el respeto y en una procura por no traducir de manera errónea lo que se está buscando, pero ahí mi pregunta sería respecto a la metodología, si tienen un acompañamiento de las comunidades en ese ejercicio y cómo ha sido ese acompañamiento. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, creo que el tema del método es un tema crucial en estas cosas. Y ahí más que filósofos debemos ser antropólogos, ¿no? Porque la filosofía ahí no ayuda. Porque la filosofía no está hecha para eso, está hecha para otra cosa. Creo que la primera cuestión que hay que precisar es
¿qué tan objetivos podemos ser? Y mi respuesta es que va a ser muy difícil ser objetivo porque nos estamos enfrentando a pueblos que tienen una manera de pensar X, nos estamos enfrentando con una manera de pensar Y. Y este diálogo siempre ha sido un diálogo de sordos muchas veces, porque lo que los pueblos manifiestan no es necesariamente lo que nosotros entendemos y comprendemos. Hay un problema hermenéutico ahí histórico que a veces no es comprensible. Yo estuve, y quiero ponerlo como un ejemplo, en una tesis doctoral que trataba de definir el concepto pacha. Y para los chancas, a diferencia de los cusqueños, pacha significa espacio, tiempo y ropa. Ropa. Y el debate fue terrible, porque para los cusqueños era espacio y tiempo, pero para los ayacuchanos era eso y ropa. Y entonces comprenderás que todo el rollo que teníamos sobre el espacio y tiempo y esa mirada, que ya es difícil, todavía se puso más complicada con la acepción de la palabra ropa por parte de esto. Y el que presentaba la tesis dijo: yo me he basado en las entrevistas, es como se habla el quechua, yo hablo quechua y pacha significa ropa, señores. Entonces los lingüistas que estaban en el doctorado se tuvieron que callar qué se podía hacer. Entonces es muy complicado, porque las lenguas son dinámicas, cambian, la gente tiene distintas cosas. Entonces yo lo que creo es que hay que tener una actitud, o sea, todo lo que ha señalado Eduardo es escuchar. Todo se resume en tener una capacidad de escuchar y transcribir lo mejor que podamos esto. Y si algo de académico tenemos es para señalar, quizás va por este acento, quizás aclarar esto, precisar esto, pero en realidad una interpretación es muy, muy complicada. Pero creo que lo importante es que ellos hablen, pues, ellos son las voces, y que esté transcrito en su lengua, en la traducción que se pueda hacer al castellano y en la traducción que se pueda hacer a otras lenguas, pero que esté en su lengua, lo cual va a ser un desafío muy grande, ¿no? Por lo menos para mí me queda claro que va por ahí, ¿no? Sí, yo concuerdo con lo que acaba de decir Augusto. Creo que debemos hacer una aproximación antropológica sin duda, y me parece que ahí hay algunas definiciones de partida, ¿no? O sea, primero, que la narración va a ser publicada tal cual, o sea, no va a haber un tema de edición, de aquí quitemos esto, no, o sea, la idea es publicar las entrevistas con toda su riqueza, sin la interferencia nuestra más que en el hacer la entrevista, que ya de por sí mismo, en sí mismo es un tipo de interferencia, y que nosotros escribiremos aparte unas lecturas, digamos, desde lo que significaba para nosotros hacer eso, y de cómo comprendemos esas historias, pero como que son dos documentos distintos. Por otra parte, otra de las definiciones de partida que hay es en los modos de comunicar. Ya Eduardo lo decía en su intervención, el libro es un modo de comunicar, pero no es el único ni el mejor en estos casos, ¿verdad? Entonces sí, va a haber una publicación, pero además vamos a tener toda una serie de formas de comunicar distintas. Una de ellas es una exposición itinerante que queremos hacerla en distintos países, que va a ser una cuestión con las voces, con los testimonios, con las fotografías, una cuestión como mucho más visual, ¿no? Para poder transmitir eso que el texto escrito a veces no nos permite, que es los colores, las imágenes, las pasiones, las emociones, ¿verdad?
ese es otro tema. Y me parece que una de las cosas importantes también es pensar los pueblos indígenas desde su propia historicidad. Es decir, la historia de la humanidad que nos narran hoy es la historia de la humanidad que nos narran hoy. Que probablemente hace 500 años esa historia de la humanidad hubiera sido muy distinta, o hace 50, o si el que nos relata es un hombre o una mujer. Qué sensibilidades distintas, qué formas distintas de codificar la historia de la humanidad o la historia de la Pachamama o como le queramos llamar, nos da el hecho de ser hombres o ser mujeres. ¿Qué acentos ponemos en un caso, qué acentos ponemos en los otros casos? Entonces me parece que todo eso es parte del gran desafío que tenemos. Sí, ayer hablábamos con Nada Al-Nashif, que es la directora de Ciencias Sociales de la UNESCO, sobre este proyecto, y le contábamos, bueno, esto es un poco tomar el hilo de algo que no ha sido tomado, o sea, ver cómo lo vamos a ir haciendo. Vamos a comenzar por este proyecto que también es exploratorio. ¿No pinta? No. Bueno, que también es exploratorio en el sentido de que vamos a ir también mirando de qué manera podemos ir definiendo también espacios de investigación también más densos, digamos, donde hay etnografías auténticas, digamos, y donde haya también la posibilidad de mezclar muchos materiales que por ahora no conocemos, digamos, no sabemos qué podemos encontrar. Entonces el estudio, digamos, está pensado como un estudio que abre la puerta para mirar esto cómo puede desarrollarse en el futuro, eventualmente con la incorporación de estrategias adicionales, nuevas de trabajo, con inmersiones, digamos, más potentes en el campo, ahora, el vínculo con las comunidades, pues felizmente pues todos tenemos contactos de mucho tiempo con los abuelos y abuelas en nuestros países de origen por distintos motivos, y eso pues es lo que ha permitido que vamos a comenzar por ahí, por los que conocemos, por los que nos hemos acercado, y ahí vamos a comenzar a jalarle el hilo a ver qué va a aparecer. Me queda muy clara más o menos la metodología, pero me gustaría a lo mejor que me den algún detalle de qué manera las comunidades se van a enriquecer con este trabajo y que no terminen siendo un objeto de estudio con autoría epistémica, pero nada más que eso, utilizados una vez más a pesar del esfuerzo de querer cambiarlo. No sé si esto también lo discutieron, de qué manera, si ellos van a participar de todas estas actividades. Bueno, es una pregunta que me hago. A mí me gustaría agregar otra pregunta ya para que vayan teniendo, capaz que hacemos 2 o 3 y sumamos, pero me parece que tiene que ver. El otro día estábamos en el congreso de la Red Bioética y Rita Segato dio una de las conferencias y dijo ella que no había que hablar de estudios postcoloniales porque en realidad todos seguíamos estando atravesados por la misma impronta de colonialidad, y de alguna manera se dijo acá eso. Lo que me preocupa a mí es decir cómo podríamos poner, ayer lo hablábamos, en diálogo estas narrativas desde el grupo de investigadores para que tuvieran realmente un impacto en una historia global, en diálogo con aquella historia hegemónica que es la invitación que nos están haciendo una invitación desde Europa,
para reunir narrativas, que no sea una suerte de pequeños fragmentos todos puestos a disposición, sino que, por ejemplo, esto tenga realmente un impacto en las historias hegemónicas, de alguna manera hacer un salto a ese pensamiento abismal del que habla Boaventura y decir, bueno, toda esta riqueza no es que se utilice a lo mejor en las comunidades, sino que las comunidades están haciendo una enorme contribución a hacer esa fractura epistémica que es la propuesta de base. ¿Y cómo se ubican ustedes en mediadores de ese diálogo, ¿no? Entonces son dos preguntas, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta más o vamos por aquí y después sumamos. ¿Vamos por ahí? Cuando yo hice un trabajo con los lingüistas y los chipchas en Bogotá, que están ubicados en Suba, hice un estudio genético hace ya muchos años. Hubo mucha resistencia de ellos para participar en estos estudios porque siempre consideran que se les hackea el conocimiento, se les hackea sus costumbres, se les sacan y no reciben nada a cambio. Pero tal vez lo que fue más interesante de ese estudio fue que el análisis objetivo de lo que ellos hacen permanentemente llevó a establecer que es la biología que ellos manejan la que orienta sus acciones. El indígena es un biólogo puro, nato. Sus comportamientos devienen de la biología, del conocimiento de la vida. Y la vida no entendida occidentalmente, sino algo mucho más complejo. Entonces, cuando uno analiza un indígena, lo que primero tiene que formarse es como biólogo indígena, para entender qué es lo que le está diciendo en sus costumbres, en sus acciones, en sus prácticas. Entonces la pregunta es, en esta reconstrucción que ustedes van a hacer, ¿cómo consiguen esos saberes bio, que no es el saber el que interpreta la biología, el saber occidental que interpreta lo que es la vida, sino que es la vida indígena la que cuenta la historia y desde ahí se construye el conocimiento, algo así como planteó Piaget en su ruptura epistemológica y que luego Maturana retoma muy interesante en sus estudios? Tienen para 2 horas más. Yo entiendo que no hemos discutido en detalle, pero me imagino que serán temas básicos de la investigación, los temas de confidencialidad, los temas de respeto a la vulnerabilidad, los temas de que la gente decida participar o no participar en la investigación. Y esas son cuestiones de comité de ética, de investigación, de protocolos de investigación, que lo sabes tú, Eduardo, perfectamente, yo también, como sido. O sea, no se puede hacer cualquier investigación si es que las personas que están involucradas no están de acuerdo, no dan su consentimiento y, en fin, muchas más cosas, ¿no? Esta es una primera cuestión que tiene que estar clara. La otra cuestión que me parece interesante es que creo que las cosas varían de acuerdo a las particularidades, ¿no? Cuando es un grupo pequeño, aislado, ajeno a la comunidad nacional, entonces puedes tratarse de como que tú intentas conseguir información, etc. Y ahí la cosa es más o menos complicada. Pero trabajar el tema de los quechuas en el Perú, cuando todos los peruanos son de origen quechua, y en el último censo el 6% de la población se ha declarado blanco y toda la demás gente es andina, o mestiza, o indígena, es otra cosa. Porque en realidad lo que uno tiene que darse cuenta ahí es que no es una minoría, es la mayoría. Entonces uno no está utilizando a la minoría y usufructuándola, sino lo que está es tratando de entender qué lógica tiene este pueblo. Entonces y yo creo que puedo hablar por ahí, creo que es el sentido de pensar que es una historia de todo ese pueblo. Porque por decirte, ¿no? los peruanos como los guatemaltecos, los bolivianos, etc., son pueblos indígenas. Que haya 3 blancos no cambia el paisaje. O sea, son poblaciones totalmente asentadas, son andinos todos. Y los que no somos indígenas somos también medio indígenas, por la cercanía, etc. En realidad,
yo tengo una impresión de que muchas de las cosas que decimos y hablamos no son cosas occidentales, ya no lo son. Y yo creo que a veces no se ve quién ha ganado la partida. Y en países como los nuestros ya se ganó la partida por un lado, no es que todavía, y los poderosos, muchos son mestizos indios, ya. Entonces hay que comenzar a mirar la cosa, o sea, la historia también la hacen las élites, y muchas veces las élites son indígenas ya en países como los nuestros. No digo que sean todos, ¿eh? Eso también lo quiero aclarar, pero en todo caso quiero matizar estas cosas porque siempre que yo estoy de acuerdo, lo biológico juega un papel, pero la construcción social también juega un papel. Entonces vamos a ver qué pasa. A mí también me interesa, porque creo que toda investigación siempre, este es otro momento también, ¿no? Una última cosita chiquita. Me puse yo a investigar la idea de patria, y vi los textos escolares. ¿Qué es la patria? Y encontré que decía que es la tierra que nos vio nacer. No sé si esa es la definición. Sí, esa es la Pachamama. Entonces quiere decir que las tradiciones no solamente fueron utilizadas, se permearon y construyeron también nuestras repúblicas. Ese concepto de patria es el viejo concepto de la Pachamama. Entonces no es que está olvidado, subordinado, aplastado, pisoteado, sino que como que está ahí y a veces no nos damos cuenta que está ahí. Entonces hay que repensar estas cosas, porque me parece que somos más mestizos de lo que pensamos. Entonces por ahí hay que mirar un poquito más, pero bueno, yo estoy de acuerdo con todas las reflexiones que se hacen. Me parecen súper importantes e interesantes las preguntas, porque además nos llevan a toda una reflexión que todavía no creo que la hemos hecho lo suficiente. Primero, este tema de los usos. ¿Cómo se usa la información? ¿Quién la usa? Me parece que es clave. Y eso tiene que ser también producto de un acuerdo. O sea, no puede ser de otra manera. Pero además, de pronto nosotros decimos, ahora vamos a hacer esta exposición itinerante y qué bonito. Y ellos proponen también otras cosas. Y es lo más probable que eso vaya a ocurrir. Entonces, ahí la lógica es, bueno, tener toda la apertura del mundo para darle los usos que la gente quiera darle. O sea, si queremos hacer una asamblea y presentar la historia en la asamblea de la comunidad, qué bueno. Si no la queremos hacer y lo que queremos es ir a la escuela y presentar a los niños, qué bueno. O sea, creo que los usos son múltiples y deben estar puestos a disposición, ¿no? de las comunidades, de las organizaciones que quieren hacer con esa información y cómo la quieren usar. Pero me parece que ahí Susana señalaba un tema que trasciende un poco más allá. Creo que hay un uso local que es muy importante, pero que también hay un uso transnacional, si se puede decir así. En la medida en que cómo esto aporta a una narrativa distinta de la historia de la humanidad. O sea, que no se queda en la historia local, de la historia de mi comunidad, de mi pueblo, sino que es la lectura de mi comunidad, de nosotros y de los otros. La lectura que mi pueblo indígena tiene no solamente de sí mismo, sino del mundo, del planeta, de la Pachamama, de quienes habitan ahí, de las relaciones y las interrelaciones. ¿Cómo nos relacionamos con esos seres otros que en algún momento nos conquistaron, en algún momento nos dominaron, pero también con esos seres otros que nunca vimos y que con los que no hemos tenido ninguna relación? ¿Qué nos pasa con los seres de la China? O sea, ¿cómo construimos la historia? ¿Qué hizo
visto la China, cómo vemos a la China desde los pueblos originarios de América Latina, ¿verdad? Pese a que nunca hayamos tenido una estrecha relación, ya, porque bueno, pensar en cómo vemos a Europa, cómo vemos a España, es como un poco más fácil, porque hubo una conquista, un despojo, hay una historia común. Pero ¿qué pasa con aquellos pueblos donde no tenemos esa historia común? ¿Cómo los vemos? O sea, ¿cómo desde los pueblos indígenas aportamos a esta cuestión un poco más general? Y me parece que ahí también hay unos usos que son súper importantes si se quiere dar ese salto. O sea, trascender lo local y lo inmediato, que también implica un esfuerzo en términos de la narrativa. ¿Cómo construimos? ¿Cómo vamos generando esa narrativa que puede quedarse solamente en la historia de lo nuestro, ¿verdad? De lo mío. Pero, y creo que es también parte de los desafíos que tenemos. Y gracias por las preguntas. Sí, sí, muy en la línea de lo que han dicho. Nosotros, digamos que entendemos como dos cosas. Una es que en la historia de la humanidad está la historia de ellos y la historia actual de ellos. La historia actual de ellos es una historia que para todos es bastante conocida, muy difícil. Es una historia en la que están los pueblos originarios sometidos a una gran cantidad de amenazas de toda naturaleza. Y viviendo situaciones de injusticia estructural que se prolongan desde muchos siglos atrás bajo nuevas formas. Entonces, digamos que tiene que ser, en esa relación tiene que ser inteligible esa circunstancia de acuerdo con la cual ellos están ubicados en un momento en el que experimentan esas injusticias, como esa historia que ellos cuenten explica eso, es algo fundamental. Y es algo fundamental además en términos de empoderamiento político, porque naturalmente eso refuerza regímenes de autocomprensión crítica de las comunidades que tienen un efecto politizador, un efecto cuestionador del presente, y que pueden ofrecerles materiales nuevos para pensar sus propias luchas y sus propias esperanzas. Eso de un lado. De otro lado, en relación con el diálogo, digamos, más global, que nos interesa mucho también propiciar, es decir, que esto, el proyecto también se propone fracturar una mera relación localista de la historia para generar, digamos, aquellos, como dice Benjamin, esos no hechos, esas excepciones, esas formas de concebir los periodos, esas formas de, digamos, de construir las narraciones de lo que somos, que no están presentes en la historia oficial. ¿Cómo subvierte eso la historia oficial? Y eso implica que eso pueda salir al mundo, digamos, que no quede simplemente como una relación etnográfica más, que hay muchas, sino que pueda ponerse, digamos, en conjunto con esas otras narraciones también de otros pueblos del mundo, y podamos entonces reclamarle a partir de esa lectura a la historia oficial lo que no ha dicho, lo que en las víctimas ha silenciado, ahora esa es una cosa que tenemos que ir viendo cómo hacerla clara a lo largo del proyecto y de los próximos años, porque esto pues, es una cosa que tiene una mirada a largo plazo, pero esa sería, digamos, la intención. Bueno. Una cosita chiquita, yo creo que si logramos tener los casos y la gente, los que nosotros deberíamos estar sentados ahí, y que habla el quichua de Ecuador, el aymara peruano, ¿cómo se llama el pueblo? El Kogi colombiano, los que presenten la cosa. Porque nosotros vamos a ser simplemente instrumentos, ¿no?
pero en realidad lo que queremos sacar es eso, y eso es lo que debería aparecer en la próxima presentación. Quería invitarlos a revisar, pues es una página pequeña que estamos construyendo, desde luego hemos comenzado, sí, ahí está. Esta página del proyecto se llama La historia de la humanidad en otras palabras, bueno, y aparece pues, algunos archivos que tenemos ahí. Aquí en esta solapita, narrativas originarias, se encuentran videos videos, sobre todo videos, algunos, sí, sobre todo videos de distintos miembros de comunidades indígenas que hablan del relato de sus propios pueblos, del relato del mundo, digamos, también de cómo se ha originado el mundo, el origen del mundo. Bueno, aquí tenemos en esta segunda pestaña perspectivas sobre la historia global. Esos son algunos textos de académicos que han comenzado a pensar, pues, digamos, en la importancia de una historia global, una historia neurocéntrica, etc., del mundo. En la tercera solapa tenemos tenemos documentos etnográficos sobre historia de los pueblos los pueblos de América. Hay muchas cosas bellas, hay otras que estamos consiguiendo. Por ejemplo, aquí se ven los volúmenes de Rafael Girard, que son textos maravillosos. Por ejemplo, este texto, son textos que son difíciles de conseguir y los hemos logrado ir, pues, PDFizando para ponerlos al acceso de todo. Perdón la expresión, pues tan horrenda, PDFizar, pero no me entiendo. Eso ya hay que patentarla. Bueno, historia, sí, aquí está Historia de la Civilización, el Popol Vuh, fuente histórica, que es una lectura del texto del Popol Vuh como una forma de la historia de la humanidad, es muy interesante. Bueno, sí. Y luego en la última solapa tenemos también las crónicas, digamos, que también nos ayudan a ver un poco cómo los europeos recogieron las visiones del mundo. Bueno, esto es un poco material preliminar, naturalmente es un poco como para estimular nuestra imaginación, nuestras ideas, etc. Y bueno, todo eso está ahí. Aquí está el equipo relator, pues, que es como llamamos nuestro grupo, el proyecto. Entonces los invitamos a ver la página y a irla siguiendo, porque estamos enriqueciéndola constantemente. Está en inglés y en español, precisamente pues para facilitar también el intercambio con investigadores no hispanoparlantes. Bueno, se llama hhazur.net la página. Y bueno, y cualquier comentario, sugerencia, consejo que quieran hacernos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas. Le vamos a dar un fuerte aplauso de parte de todos. Y bueno, esperamos que en otro próximo encuentro podamos hacer una actualización del estado de las cosas, porque el proyecto se prevé terminarse para mediados del año próximo. Esperamos. Esta es la primera etapa. Así que muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos.